Marcos 5, 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Haga una oración conmigo, por favor. Señor, rogamos que tu palabra pueda alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. No porque no haya poder en ella, sino porque necesitamos tu gracia para que surta efecto en nuestro corazón. Tú, Señor mi Dios, has dado vida a muchos aquí. Si alguno, Señor mi Dios, ha de oír tu voz en esta mañana, porque le das esa gracia, Señor, te pido que tu palabra sea reveladora y surta un efecto poderoso en ellos. Padre, usa mis labios, los entrego, Señor mi Dios, para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable y acomode lo espiritual a lo espiritual, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente a la necesidad de las personas. Desde la necesidad primaria de la redención, Dios dio a su propio Hijo. Los milagros en el ministerio de Jesús son evidencia de esto que les digo. La enfermedad y la muerte son indicadores de la necesidad que tenemos de Cristo. No hay en este mundo nadie. No hay en este mundo quien sane lo que la ciencia médica no ha podido sanar, ni nadie que libre de la muerte. Le voy a repetir esta idea porque es clave e importante en esto. No hay en este mundo quien sane lo que la misma ciencia médica no puede sanar. Y no hay quien pueda librar a las personas de la muerte. No hay ser humano, no hay estrategia, no hay medicina para combatir lo inevitable. No hay medicina humanamente
para el pecado, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Estas dos hermosas historias describen esta verdad. En esta mañana observaremos o tomaremos unos minutos para observar lo que describe el evangelista Marcos en estos dos casos. Y número 2, aprenderemos algunos principios prácticos para nuestra vida espiritual. Así que acompáñenme al texto bíblico y vamos a hacer algunas observaciones y entendamos el pasaje. Aquí el pasaje nos habla de dos historias. La historia de Jairo y su familia y la historia de una mujer con una enfermedad. Aquí la Biblia la identifica como la mujer de flujo. Tenía un problema de flujo sanguíneo muy grave e incurable. Veamos la historia primero de Jairo. Aunque la historia de la mujer está en medio de la historia o se intercala la historia de Jairo, vamos a verlas de una manera independiente. Veamos a Jairo. En el versículo 22 nos explica quién es Jairo, lo identifica por su nombre y nos dice lo que hacía, quién era para el pueblo. Era una persona importante. ¿Por qué? Porque era uno de los principales de la sinagoga. Las sinagogas eran los lugares de reuniones de los pueblos, de los lugares a donde los israelitas, los judíos, se reunían para poder leer las escrituras, aprender de la ley de Dios, adorar a Dios, orar. Recibían la instrucción de la palabra en las sinagogas. Eran gobernadas por un grupo de ancianos en donde seguramente Jairo era uno de los principales. Por eso Marcos lo identifica como uno de los principales, haciendo referencia de que había más. Sin embargo, era una persona de una posición importante en Israel. Esta persona tan importante, una persona que entre las cuales había judíos, israelitas, que no creían en Jesús, al parecer Jairo sí creía en Jesús. Y de hecho fue alguien que se humilla. En el versículo 22 se nos dice que cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Vino a Jesús y se postró a sus pies. Así que se humilla ante Jesús y clama por su hija de 12 años. La Biblia nos enseña que esta niña tenía 12 años. En el penúltimo versículo del capítulo 5 se nos dice, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se sabe que viene este hombre porque esta niña agonizaba. El versículo 33 dice, y le rogaba mucho, es decir, clamaba, estaba orando a Jesús ahí, diciendo, mi hija está agonizando. Era una niña que estaba moribunda, estaba ya en estado casi de muerte, estaba gravemente, en un estado de gravedad. Era una niña que necesitaba una intervención especial, no habría médico que la salvara, sino que solamente Cristo. Aquí es donde se intercala la segunda historia. Sin embargo, nos saltamos hasta el versículo 35. Y en el versículo 35 vienen de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, y le dicen, le dan la mala noticia, tu hija ha muerto. La necesidad de Jairo cambia. Ya no es la sanidad de una persona. Ahora el problema es que la niña ha muerto. Esta es una situación difícil. Todavía cuando la niña vive y está enferma, el padre seguramente tiene algo de esperanza. Pero qué triste cuando se escucha la voz, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Sin embargo, Jesús tiene una palabra de ánimo. Jesús no le da el pésame, le dice, lo siento, es tarde. No, no le da un pésame, sino que le da una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, un llamado para conservar la fe. ¿Qué hace Jesús con él? Le hace un llamado para conservar la fe.
Jesús le dice, no temas, cree solamente. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le da a Jairo? Que crea, no temas, ten fe. ¿Cómo llegó Jairo con Jesús? Con fe. Y en el proceso la situación cambia y se torna imposible humanamente, pero Jesús, ¿qué le dice? Conserva la fe. ¿Por qué? Porque tenía una fe, y en esos momentos, ¿qué pasa con nuestra fe? Ya no se ejercita, y es el momento en donde Jesús se da cuenta que la fe en ese momento parece que se derrumba, porque esas noticias nos derrumban. Somos incapaces de tolerarlas, pero Jesús dice, no, necesitas tú fe. ¿Qué es lo que sostiene Jesús aquí en la vida de Jairo? Su fe. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Así que Jesús se deshace de la multitud. ¿Quién lo seguía? Multitudes. Lo seguía la multitud. Ahorita vamos a ver que la multitud lo apretaba, pero aquí ¿qué hace Jesús? Se deshace de la multitud y solamente se va con Pedro, Juan y Jacobo. Llegando a la casa, en el versículo 38, ¿qué se encuentra? Un alboroto típico de un funeral. El funeral de aquellos tiempos eran muy alborotados. Vamos a usar esa palabra. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. ¿Qué vio que había en esa casa? Alboroto. ¿Por qué? Porque lloraban y lamentaban mucho. Es interesante saber o notar, ve al versículo 40, que esas personas lloraban y se lamentaban, pero también en el versículo 40 se burlaban de él. Estas personas lloraban y se lamentaban y después se reían. La palabra burlarse es que se reían en su cara. Jesús les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué produjo en ellos? Risa. ¿Cómo es que puede cambiar un lamento y un lloro en risa? ¿Será una risa sarcástica? Posiblemente no. Muchas de la gente que llegaba en ese tipo de alborotos eran las famosas plañideras. Las plañideras son mujeres que llegaban por oficio a llorar. No lloraban con sinceridad, sino lloraban como eran actrices, actuaban, traían un ambiente, traían al lugar, al funeral, a la funeraria o al lugar, a la casa, un carácter triste y hacían llorar a la gente. Cuando la gente llora, ¿qué pasa con usted? Usted llora. Cuando la gente ríe, usted tiende a reír, se contagia. Había gente que solamente lloraba, que era contratada para llorar. Entonces, ¿qué había aquí? Todo un alboroto. Seguramente la familia tenía la pena de la muerte de la muchacha, pero también había muchas personas que al mismo tiempo que lloraban también se burlaban. Así que, ¿qué encontramos aquí? Un ambiente. Y ese ambiente tuvo un conflicto con Jesús. Llegó Jesús a un ambiente con el cual Jesús tenía conflicto y ese ambiente tuvo conflicto con Jesús. ¿Cuál es el conflicto? Versículo 39 y 40. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Jesús viene y confronta y cuestiona el ambiente, diciendo, aquí he venido a poner el ambiente. Yo he venido a cambiar el ambiente, así que empiecen a cambiarlo. No se alboroten y no lloren, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué produjo? ¿Cómo le responde el ambiente? ¿Cómo le responden las personas a Jesús? ¿Con fe? ¿Con esperanza? ¿Con respeto? ¿Con reverencia? No, se expresan con burla. ¿Cómo se expresaron o cómo reaccionaron ante Jesús? Con burla. ¿Y qué hizo Jesús entonces? No iba a confrontarlos con su palabra. ¿Cómo los confrontó? ¿Qué hizo con ellos? Los echó fuera. Es más sencillo, ¿no?
Entonces, deshagámonos de toda esta gente que nos trae un ambiente contrario. En este funeral, Jesús estuvo para traer vida. Cuando nosotros pensamos en nuestros funerales, los funerales de nuestros tiempos, también Jesús viene, hermano, a nuestros funerales. Él viene a traer confortamiento y esperanza. Realmente en nuestros funerales es difícil ver que un muerto se levante. No es imposible porque para Dios todo es posible, pero no esperamos que se levanten nuestros muertos, sino que se levanten un día. Y si Jesús ha de llegar a nuestros funerales, es para darnos confortamiento, para confortar nuestras almas y traernos esperanza. Eso es impartir también vida. Recuerde lo que sucedió con María y Marta cuando muere Lázaro. Llegó Jesús con ella y ¿qué es lo primero que les mostró? Compasión. Fue empático y dice que cuando vio a sus amigas lloró con ellas. Así Jesús viene a darnos paz, viene a darnos consuelo. Sin embargo, el nombre de Cristo siempre manifiesta que Él ha venido a vencer la muerte y el pecado. Si Jesús trae consuelo a las vidas de los creyentes que están en luto por un ser querido, Jesús viene a decirnos, yo morí y me levanté. Así como yo morí y me levanté, así tu ser querido un día se levantará. Porque Él es el dador de la vida. Él es el autor y consumador de la fe que también nos va a llevar a la vida. Sin embargo, porque este ambiente, que era un funeral común y corriente, no era propicio a Jesús, porque Jesús no nada más venía a traer consuelo. ¿Sabe qué venía a traer? Vida física. Jesús en este caso vino a resucitar un muerto. Y otra vez le pregunto, ¿quién puede resucitar un muerto humanamente? Nadie, sino solo Cristo. Aún el trabajo de los médicos de resucitación, lo que se le llama resucitación, es un acto soberano de Dios que le permite al hombre operar la fisiología y operar bajo perspectivas fisiológicas del cuerpo humano para poder regresar a los seres humanos, a esa persona que está en crisis, en shock, traerle sus funciones vitales de vuelta. Pero si Dios le permite a alguien volver a la vida, es porque Dios le da la vida. Porque si Dios toma la vida, no hay nadie que la regrese, sino solamente Dios. Solamente Dios. Así que si hay un esfuerzo humano, no es el esfuerzo humano, es la gracia divina la que imparte vida. Entonces, Jesús echa a toda la gente porque tiene que cambiar el ambiente y solamente se lleva a 3 de sus discípulos, a los 3 que Él les dijo que fueran con Él, y al padre y a la madre de la niña. Y Jesús, una vez que está frente a esa pequeña de 12 años, ese cuerpo muerto, Jesús le da una orden, dice una palabra. ¿Cuáles son las dos? Bueno, 2 palabras. ¿Cuáles son las 2 palabras? El versículo 41, y tomando la mano de la niña, tomó su mano, la tocó, ¿y qué le dijo? Talita cumi. ¿Por qué la Biblia lo dice así? Talita cumi. Bueno, la Biblia fue escrita, o el libro de Marcos fue escrito en griego. Y estas palabras no son griegas, son arameas. Entonces, el evangelista está diciendo, Jesús dijo en el idioma de la gente, porque Jesús hablaba arameo, o sea, los eventos se realizaron ¿en qué idioma? En arameo, aunque el escrito fue hecho en griego. Entonces el evangelista Marcos escribe lo que Jesús literalmente le dijo a la niña. Le dijo en arameo, talita cumi, y después pone lo que significa en griego. A nosotros no estamos leyendo la Biblia en griego, así que no la traduce al español. Y entonces en el español significa, niña, a ti te digo, levántate. Así que, ¿cómo se dice, niña, a ti te digo, levántate? En hebreo, en arameo, perdón,
Talita cumi. Así que niña, ¿cómo se dice en arameo? Talita. Y levántate, cumi. Así que ya aprendió 2 palabras en arameo. Hoy aprendimos 2 palabras, talita cumi. Así que ¿alguien aquí tiene 12 años? Niña, no, que si tiene 2 años están allá. No tenemos una niña de 12 años. Pero alguna niña más pequeña, usted le puede decir talita. Sería una talita en arameo. Y cuando esté dormida y no se quiera parar en la mañana, ¿qué le dices? Cumi, talita cumi. Eso es lo que significa talita cumi. Niña, levántate en arameo. Bueno, el poder de Cristo levanta a esa niña de los muertos. Esa niña se entiende que había muerto, su espíritu no estaba en ella. No estaba en un coma, seguramente. Algunos piensan que estaba en un coma y Jesús lo sabía, pero Jesús la puede levantar. Jesús la levantó, dio una orden y su palabra trajo en ella vida. Su palabra tiene poder. Le dijo, levántate. Un muerto no se puede levantar aunque le digan órdenes, pero cuando el Señor le da vida, por su palabra le da vida. Hay 2 cosas, hermano, en la obra de Dios. Su palabra que opera vida. La palabra que opera vida para que se levante. Jesús a nuestros oídos dijo, niña, levántate. Y ese cuerpo muerto recobra vida y entonces recibe la orden y se levanta. Porque si no hay vida, el cuerpo no se levanta. El cuerpo recibe vida y entonces se levanta. Y dice que se levantó y caminó. Era una niña, se levantó seguramente sorprendida. Y Jesús dio una orden. ¿Cuál fue? Que se le dieran de comer. Así que Jesús se preocupa por el bienestar y que se coma. ¿Cuánto tiempo estuvo la niña enferma? No sabemos, pero Jesús les pidió que le dieran de comer. Bien, vámonos al otro caso, la mujer con flujo. Versículo 25 nos habla acerca del caso, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuál era el padecimiento de esta mujer? Flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo había padecido el flujo de sangre? 12 años. Era un problema médico, un problema físico. No se sabe exactamente qué enfermedad tendría. No somos médicos para dar un síntoma o un diagnóstico, pero podían ser muchas cosas. Seguramente hay muchos males que hacen que una mujer tenga un flujo constante. ¿A qué se refiere con un flujo constante? Había un sangrado continuo. Toda mujer cada mes tiene su periodo menstrual, pero esta mujer no era de cada mes unos días, los cuales usted sabe que si es una dama, a veces lo doloroso que es psicológicamente, físicamente. Para esta mujer su flujo era constante, 12 años. 12 años que seguramente había buscado medios para poder ser sanada, pero no recibió ningún beneficio. Versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El panorama de Marcos no es nada favorable hacia los médicos. El evangelista Lucas, que es el siguiente evangelio, ¿sabe a qué se dedicaba? Era un médico, el médico Lucas. Y cuando usted se va al evangelio de Lucas, él no critica a los médicos, sino nada más dice, para los médicos fue imposible curarla. Pero Marcos sí agarra un poco de saña contra los médicos y dice, pues los médicos no pudieron sanarla, al contrario, se puso peor. Pero es muy descriptivo Marcos. Marcos describe la situación. ¿Qué pasó con esta mujer? Era una mujer que tenía una enfermedad incurable. No sabemos si en este tiempo hubiera algún remedio, alguna medicina,
algún avance médico, alguna cirugía, pero en aquel tiempo ningún médico pudo hacer nada por ella. ¿Esto quiere decir que es malo ir a los médicos? De ninguna manera. Los médicos no lo pueden todo, pero Dios, no se incomoda, no se ofende porque usted vaya a los médicos. Jesús no le dijo, no mujer, tú no tienes fe, fuiste a los médicos, debiste haber venido conmigo primero. No, Él con compasión tuvo misericordia de esa mujer. Dios sabe nuestra necesidad. Y primeramente, ¿a dónde vamos cuando nos sentimos enfermos? A los médicos. Porque posiblemente una pastilla o simplemente nos van a explicar que tenemos que dejar de comer esto, tenemos que dejar de comer aquello, o tenemos que hacer un cambio en nuestra dieta, o que tenemos que hacer un cambio en nuestro estilo de vida, tenemos que hacer algunos cambios, descansar más, descansar menos, dormir más, dormir menos, comer más verduras o menos pan. Hay formas en las que nuestro cuerpo puede entrar en equilibrio y estar bien, estar saludable, hacer más ejercicio. Pero hay situaciones como la de esta mujer que no era tan sencillo. Los médicos le dieron todos los remedios y ella se gastó todo lo poco que posiblemente tenía. Si había sido una mujer de dinero, todo lo perdió. ¿En dónde? En médicos. Y si tenía poco dinero, lo poco que tenía, lo gastó en médicos. Algo muy semejante como en este tiempo, ¿verdad? Cuando nos llegan los biles de los médicos. Y lo peor, que no encontraron el problema. No supieron qué hacer. Hay veces que así es. Este fue el caso. No había otra. O nos dijeron, no hay remedio. Tiene que aprender a vivir con este mal. Pero se entiende que esta mujer vivía infeliz. ¿Por qué vivía infeliz? Ella estaba llena de dolor e incomodidad físicos y espirituales. Estaba empobrecida y socialmente y ceremonialmente estaba aislada. Una mujer que padecía flujo era una mujer que iba a estar todo el tiempo aislada. Imagínense cómo se sentía físicamente. Seguramente había dolor. Lo que se entiende es que ella padecía dolor físico, espiritual, incomodidad, ¿se imagina? Terrible. Pero además ya se había quedado sin dinero, estaba empobrecida. Y además, socialmente no podía convivir con la gente. ¿Por qué? Porque no podía tocar a las personas. Las mujeres en su periodo menstrual no podían tocar a nadie. Si tocaban a alguna persona, la persona a la que tocaban se convertía en una persona inmunda, ceremonialmente hablando. Entonces, esta mujer no podía tocar a nada, mucho menos iba a tocar a un hombre, mucho menos iba a tocar a un maestro de la ley, mucho menos iba a tocar a un rabino, a un maestro. Ella no debía haber tocado desde el punto de vista ceremonial al Señor Jesús. Ella no podía tocar nada. Es más, en medio de la gente no podía pasar en medio del gentío. Era una mujer que estaba aislada socialmente. Vamos a ver dónde dice la Biblia eso. ¿Qué pasaba con las mujeres en este caso? Levítico 15, versículo 25. Levítico 15, versículo 25 al 30. Dice así. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su
impureza. Esto no quiere decir, hermano, que usted hoy o las mujeres tengan un carácter inmundo en su periodo menstrual, porque esto es era una proyección o era un rito o era una condición basada en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. La ley ceremonial, no toda la ley ha sido abrogada, ha sido cumplida y estamos sometidos para obedecer la ley de Dios. Sin embargo, la ley ceremonial tenía un significado que tiene cumplimiento en la persona de Jesucristo y somos limpios por medio de la sangre de Cristo. No hay ninguna evidencia que nos indique que tengamos que no podemos saludarnos los unos a los otros cuando una mujer está en su periodo menstrual. Imagínense qué triste sería, ¿no? O qué extraño se nos haría. Para nuestra cultura es extraña, pero no era extraña en aquel tiempo. Inclusive que no pudiéramos usar las mismas sillas, que no pudiéramos usar los mismos muebles, que no pudiéramos ni tocarnos. ¿Por qué? Porque nos consideraríamos inmundos. No inmundos para siempre, sino inmundos durante un periodo. Y si una mujer en su periodo menstrual con flujo, enferma, tocaba a una persona, esa persona tenía que bañarse, lavarse, pasar por un proceso y esperar la noche para decir, ya estoy limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya podía ofrecer los sacrificios o adorar a Dios o estar en el servicio, por ejemplo, un sacerdote, un levita que era tocado por una mujer enferma, por una mujer en flujo, no podía oficiar, no podía hacer ningún oficio porque estaba en estado ceremonialmente contaminado. ¿Me estoy explicando? Entonces, imagínese esta mujer, todo el tiempo estaba aislada, no podía tocar a nadie. Y seguramente era una mujer piadosa. No era una mujer que dice, a mí no me importa, yo voy a agarrar a quien quiera. ¿No? Seguramente era una mujer piadosa. Se entiende que era una mujer tímida. Era una mujer temerosa. Era una mujer que sufría y que tenía respeto por todo, que no podía tocar nadie. Pero ¿qué dijo? Versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, fíjese, le hablaron de Jesús. ¿Y qué hizo la mujer cuando le hablaron de Jesús? Creyó. Cuando a esta mujer le hablaron de Jesús, creyó. ¿Y qué hizo? No nada más creyó en Jesús, creyó y actuó. Vino por detrás entre la multitud, vino en secreto entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué hizo ella primero? Oyó de Jesús, creyó e hizo un plan. Su fe la llevó ¿a qué? A hacer un plan. ¿Sabe? Cuando tenemos un plan, mostramos fe. Cuando usted oiga de Jesús, haga un plan. Créale a Jesús. Cuando Dios le da una instrucción, créale a Jesús y haga un plan. Hizo un plan y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Qué era el manto? Vamos a ver lo que dice el versículo 22 de Deuteronomio. Deuteronomio 22, versículo 12. El libro de Lucas, el libro de Mateo nos explica que la mujer no tocó el manto de Jesús, la ropa de Jesús, así, que dijera, le tocó la espalda, le tocó esto. ¿Qué es lo que específicamente le tocó? Los otros evangelistas dicen, tocó la orilla de su manto o el borde de su manto. ¿Usted ha escuchado eso? El borde de su manto. ¿Cuál es el borde del manto? El manto es la tela cuadrada de exterior de su ropaje. Los israelitas usaban una ropa interior, un vestido, y afuera usaban un manto, se envolvían en su manto.
posiblemente tenían también un manto, ¿sí? Y su ropa debía tener una característica que está determinada en la ley. Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Entonces, ¿qué les dijo la ley y qué usaban los israelitas en sus mantos? En las 4 esquinas tenían flecos, unas tiritas, un bordel, y les colgaban esas tiritas. Entonces eran cosas que colgaban. Esas cosas que colgaban les recordaban la ley de Dios. El israelita tenía que traerlo siempre en su ropa para acordarse de guardar la ley de Dios. ¿Qué representaba el borde del manto? Esos cuatro flecos, que ellos portaban algo y que en donde quiera que fueran tenían que obedecer la ley de Dios, porque la traían, con ella se cubrían, con las palabras de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que fue a tocar la mujer? Esas cositas. La mujer dijo: no puedo tocar, pero si tan solo por ahí alcanzo lo que está colgando, lo último que queda por ahí, y lo logro tocar, seré sana. Seré sana. Ese fue el plan de la mujer. Tocar el borde del manto. Así que cuando usted cante y oiga, el borde de su manto no es la orilla, sino los flecos de la ropa israelita. ¿Y qué pasó cuando ella hizo eso? Versículo 29. Y enseguida, ¿qué palabra usa? Enseguida. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Es decir, el origen de su enfermedad se secó. Y ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella lo sintió. Ella sintió la sanidad. Entre el medio del gentío, hermano, yo no sé cómo le hizo, llegó por atrás y agarró, tocó eso, y enseguida ella sintió. Ella sintió. ¿Y qué pasó? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ella sintió algo y Jesús también sintió algo. Cuando ella solamente tocó esa parte no tocó a Jesús, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Y Jesús entendió, percibió que algo había salido de él, dice, y volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto es hacer imaginación, hermano, pero imagínense, póngase el montón de gente él caminando porque van a ir a sanar una niña. Y de pronto dice, se para Jesús, dice: ¿quién me tocó? Si fue por atrás, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, versículo 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Era lógico decir, bueno, Señor, pues. Pero Jesús no estaba hablando de ese toque. Es decir, Jesús estaba hablando de un toque diferente, porque poder salió de Cristo. ¿Qué hizo el versículo 32? En el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Empezó a mirar a cada uno. Y ahí estaba la mujer. No salió corriendo, empezó a mirarlos. Imagínese cuando miró a la mujer. Imagínese si usted fuera esa mujer. El Señor la mira. ¿Quién me tocó? Qué susto. ¿Qué sintió ella? Sanidad. Y él sintió algo. Alguien me tocó. Yo no sé si ella dijo, algo me van a hacer. Conforme a la ley no debió haberlo tocado. Y ella quería pasar desapercibida y decir que nadie se entere ni él, pero no podía pasar desapercibida, y eso muestra que Él es Dios. Y el testimonio, hermano, Jesús, ¿por qué delata a esta mujer? Póngase a pensar.
A Jesús no le importó el que dijeran, oye, ya eres inmundo porque ya te tocaron. A él no le importó. ¿Qué quería? Dar un testimonio y mostrar, hermano, que él no se convirtió en un inmundo por tocar a una persona inmunda. Recuerde, ya había tocado a un leproso y el leproso fue sanado. Él no fue inmundo. Ahora fue tocado por una mujer inmunda y ahora él sigue siendo santo. Sigue siendo el mismo. Así que este era el testimonio de una curación que era en secreto, se deseaba hacer en secreto, pero Jesús tenía que asegurarse que el milagro era testificado. Sí, la gente le atropellaba y apretaba, le codeaba, pero involuntariamente. Eran meramente llevados por la muchedumbre, pero alguien, cierta persona le había tocado contacto consciente, voluntario, dependiente de la fe. Había extendido su mano expresamente para estar en contacto con él. A esta persona, ya esa sola es la que reconoce y Jesús busca. ¿Sabe una cosa? Jesús está preguntando, ¿quién me ha tocado? Jesús sabe que hay mucha gente que lo aprieta, pero también Él busca a quienes, a los que arrancan virtud de Él. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los que nos podemos reunir domingo a domingo, pero le pregunto, ¿será como esta mujer? Dios está buscando adoradores. ¿Se da cuenta? Dios busca, Dios busca. Dios busca, Dios sabe que hay diferencia, hace diferencia entre unos y otros. Un día hará diferencia entre cabras y borreguitos. Dios hace diferencia entre una y otra cosa. Dios busca a quienes adoradores. Dios busca a quien arranca de él virtud. ¿Qué podemos aprender, hermano, de esto? ¿Qué podemos aprender de estos dos casos? Las necesidades. ¿Cuáles eran las necesidades de estas personas? Salud y vida. ¿Qué necesitaban ambos? Salud y vida. La mujer necesitaba salud y Jairo necesitaba vida para su hija. Necesitaba primeramente salud y después era vida. En realidad necesitaban vida. Esta mujer necesitaba también vida. ¿Qué clase de vida vivía? Una vida difícil. Ambos reconocen su necesidad. Lo importante de ellos es que ambos reconocieron su necesidad y recurrieron a Cristo. Reconocieron su necesidad y reconocieron que solo Cristo puede satisfacerles. Esa es la enseñanza para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que tenemos necesidad y que solo Cristo la puede satisfacer. Les estoy hablando, hermano, de qué nos enseñan estos dos pasajes acerca del Evangelio. A usted y a mí nos van a enseñar que tenemos necesidad de lo mismo, salud y salvación, salud y vida, y solo Cristo las puede satisfacer. Por eso, hermano, este padre Jairo oró por su niña. ¿Qué necesitaba su niña? Vida. ¿Y qué hizo este padre? Oró. ¿Qué hizo esta mujer? Se acercó. ¿Verdad que ambos fueron activos? ¿Hubo acción en ellos? ¿Verdad que hay necesidades en nosotros? ¿Verdad que hay necesidades en sus hijos? ¿Verdad que hay necesidades en nuestros hijos? ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Vamos a venir a Cristo. Tenemos que venir a Cristo. Jairo me enseña esto, hermano. Era un buen padre. Vio la condición de su hija y ¿qué hizo? Oró a Jesús. Un padre que ve la necesidad de sus hijos, ¿qué hace? Viene a Cristo. Y Cristo no lo echa fuera. Y una mujer que está en necesidad, ¿qué hace? Viene a Cristo. Se acerca a Él. ¿Qué es lo que encontramos en común en ellos? Que ambos tuvieron una fe que los llevó a Cristo. No una fe que dijeron, bueno, sí, yo creo en Cristo, pero aquí me quedo en mi casa. Si ellos recibieron bendición de Dios es porque se levantaron y fueron donde está Cristo. Tenemos que levantarnos, ir a donde está Cristo. Lo que desató el poder de Jesús fue la fe de la mujer.
Esa fe que la mujer tuvo fue sencilla. Déjeme hablarle un momento de la fe de la mujer. La mujer tuvo una fe sencilla. ¿Ve la fe de esta mujer? No fue una fe complicada. Consistió más en una convicción de la autoridad de Jesús que de un entendimiento teológico desarrollado de quién Él es. Es decir, ella no sabía grande teología, ella no sabía mucho de Jesús, solamente escuchó de Él. ¿Y qué hizo? Creyó en el poder que había en Él. Creyó en la autoridad que tenía Él. Creyó que Él la podía sanar. ¿Sabe? La fe que Dios necesita de nosotros es muy sencilla. La fe de la cual Jesús aquí habla y que exalta es una fe sencilla. Esa fe que tuvo la mujer, la puso en la persona correcta. La puso en la persona correcta y su fe fue tan pequeña, pero esa fe fue suficiente. En el caso de Jairo, la fe venía de una persona que pertenecía a una clase tan empapada en prejuicios que si Jairo fue con Jesús fue porque tenía fe en Cristo. Así que, ¿cuál es el elemento común en estos dos casos? La fe. Estamos llenos de vicios, de malos hábitos, de malos pensamientos que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Pero un destello de luz de fe puede ser suficiente para acercarnos a Cristo. Y eso, cambiar nuestra perspectiva de vida. Aproveche esos destellos de luz que vienen a su mente y a su corazón y busque al Señor. ¿Sabe? A veces tenemos los seres humanos que pasar por situaciones tan difíciles para que esos destellos de fe vengan a nuestra vida. Porque estamos tan metidos en nuestro diario andar, en nuestros vicios y en nuestros gustos, en nuestros disgustos, en nuestros problemas y aún en nuestras aficiones, que no pensamos en Dios. Y a veces las situaciones difíciles, oiga, un problema como el de esta mujer, un padre que está perdiendo a su hija, es una llamada de atención y una oportunidad para venir a Cristo. Así que aprovechemos, hermanos, esos momentos de lucidez y esos momentos tan pequeños de fe que nos ayuden a acercarnos más a Cristo y recibir virtud de Él. La fe, hermano, ¿qué debe hacer la fe en nosotros? La fe que sirve, la fe que es buena, nos lleva a Cristo. Entonces, quiero que vea esto. Los demonios creen, ¿sabía eso? La gente cree igual que los demonios. ¿Esa fe es buena? No es la fe de la que estamos hablando. Pero está bien que empiece con la misma fe. ¿Cree en Cristo? Bueno, pero esa fe tiene que avanzar ¿a qué? A una acción, a una convicción. Porque la fe de la cual habla la palabra es la convicción de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Es hacer un plan y decir, este me puede sanar. Cristo es lo que yo necesito. Y entonces me hace que me levante y yo vaya a Cristo. Entonces, una vez que mi fe, que la fe que Dios pone en mí, me lleva a Cristo, Él tiene el poder para liberarme de todo azote. En el caso de la mujer fue su enfermedad. En el caso de Jairo fue la salud y la vida de su hija. Pero en todos los casos, tanto de ellos dos, como de la niña, como de su familia, como de nosotros, Cristo nos libra del azote del pecado, pues es la raíz de la enfermedad y de la muerte, el verdadero problema espiritual. ¿Cuál es el verdadero problema espiritual? El pecado. Si Cristo, hermano, sanó a esta mujer y sanó y resucitó a esta niña, ¿para qué lo hizo? Para mostrarnos que Él tiene poder sobre el pecado, lo que Él había de hacer en la cruz. Déjeme decirle, y esto es un punto importante, todo lo que vea la vida de Jesús apunta a la cruz, porque sin la cruz no hubiera tenido sentido. La cruz y la resurrección, todo apunta a Él. Jesús sanó porque Él es Dios,
Pero ¿bajo qué perspectiva recibimos la gracia de Dios? Bajo su obra en la cruz del Calvario, que Él ganó por nosotros. Esta mujer se fue con todo el derecho de ser sanada, esta niña con todo el derecho de ser resucitada, porque Cristo lo hizo y porque Cristo ganó ese derecho por ellas. De igual manera, hermano, si Dios lo sana a usted, si usted ha recibido una sanidad de Cristo, es porque Cristo compró los derechos. No los teníamos. Solamente podíamos pedirle al Señor que tuviera misericordia. Y si Dios tuvo misericordia es porque Él es el escogido por Dios para ir a la cruz, para llevar nuestras maldades. Y por eso, sobre esa perspectiva, entendemos que por su llaga hemos sido sanados. Por su llaga. Porque Él murió, porque Él resucitó, porque fue profetizado, porque Él iba a la cruz. Por eso es que Él sabía que estos hombres iban a ser, estas mujeres fueron mujeres, iban a ser sanadas. Mire esto, tocar a las víctimas representaba contaminarse ceremonialmente. Una, porque estaba enferma de flujo. Y la otra niña, ¿por qué Jesús se contaminaría con la niña? Porque estaba muerta. El que tocaba a muertos se convertía en un inmundo también. Pero Jesús tocó a los dos. Ya tocó un leproso, ahora fue tocado por una mujer con flujo y ya tocó un muerto, la tomó de la mano. Ese es el poder y la gracia de Jesucristo. Así que Cristo aquí mostró esa gracia. Él se acerca y se deja tocar por aquel que es indigno, pero que tiene fe. Aquellos que se acercan, aquellos que vienen con Él. Y me recuerda lo que Jesús decía, el que el Padre envió, porque Dios es el que le envía. Se da cuenta que la fe se produce en nosotros, ¿para qué? Para que vayamos. Si usted está aquí en la iglesia, yo quiero pensar que es porque Dios lo mandó. Porque se produjo fe y dice, ahí hay algo. Y usted no viene aquí a una reunión humana, usted viene a Cristo. Y yo espero que usted venga a ver a Cristo. Usted no viene a verme a mí, no viene a ver al hermano, de pasada nos saludamos, pero usted viene a ver a Cristo. Porque en medio de su iglesia se pasea a Cristo, ese mismo que sana, ese mismo que libera, ese mismo que se complace en ver, que tiene fe, y esa fe que lo trae a Cristo, a Él. Y el toque del Redentor, al toque del Redentor, las vidas son transformadas. El enfermo siente su sanidad, el muerto se levanta y el pecador cambia su vida. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que inmediatamente la mujer, cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada y lo sintió. La niña dio la palabra y se levantó. Para nosotros pecadores, hermano, tenemos que ver la evidencia del poder de Dios a través de la fe. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstramelo por tus obras. Cuando Cristo opera un milagro, Él verdaderamente cambia las vidas. Y el resultado, hermano, a largo plazo, aparece en el versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermosa palabra, hermano, recibirla de Cristo. Ve en paz. Ve en paz. ¿Vienes a Cristo por tu pecado? Recibes perdón. Ve en paz. ¿Vienes enfermo? ¿Vienes necesitados? Ve en paz. La paz de Dios es lo que necesitamos. Salud y vida, hermano. Estas fueron perdidas por causa del pecado. La necesidad real, amigo y hermano, es la redención y solo Cristo puede otorgarlas. Sin ella no hay vida ni salud. No busques solamente tu sanidad, busca tu redención. Un día los redimidos se levantarán. Tenemos que pasar en este tiempo dificultades, enfermedades, dolores, pero un día el Señor nos levantará
en la vida eterna. Y quiero que aprendas esto, no hay remedio fuera de Cristo. Si nuestra fe nos lleva a Cristo es buena fe y tendrá buenos resultados, la vida eterna.